Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un niño negro acusa al juez de ser un asesino, la sala del tribunal se queda sin palabras. En Montfermeil, un pequeño pueblo marcado por siglos de luchas sociales, revueltas y acuerdos, su historia era mucho más que una simple red de hechos históricos, era una maraña de emociones colectivas, injusticias no reparadas y fracturas invisibles. Montfermeil no era un pueblo cualquiera, era un microcosmos de las tensiones raciales, económicas y políticas que sacudían al país. Los barrios estaban divididos entre quienes vivían a la sombra de las antiguas fábricas y quienes ocupaban las casas más nuevas, ocultas a la vista del público. En cada esquina, las cicatrices del pasado eran visibles, muros aún marcados por las protestas de la década de 1960, placas conmemorativas de antiguos activistas y recuerdos imborrables. Fue en esta ciudad compleja y fragmentada donde se llevaría a cabo un juicio que sacaría a la luz verdades enterradas durante mucho tiempo, no solo sobre el asesinato de un hombre, sino también sobre las oscuras profundidades del propio sistema de justicia. El joven Tierno, un delgado joven de 16 años con rasgos cansados, permanecía en el banquillo de los acusados, con la mirada fija al frente. Su mirada, penetrante y herida por el dolor, parecía atravesar la sala, anclarse en un vacío que solo él parecía percibir. Tras esa mirada se escondía la historia de un joven consumido por la pérdida de su padre, un hombre al que había adorado, admirado y respetado. Pero más allá del dolor personal se escondía un dolor aún más profundo, el de haber perdido a un padre y ahora tener que soportar el peso de una acusación injusta. Su padre, Oumar Fall, no era un simple obrero de fábrica como algunos afirmaban. No era el simple trabajador que se dedicó a reparar motores y máquinas. Oumar Fall era un hombre comprometido, un activista por los derechos civiles que luchó contra la discriminación racial y social a lo largo de su vida. Fue un hombre que luchó para que se escucharan las voces de los oprimidos, un hombre cuyo nombre era respetado en los círculos activistas, aunque muchos preferían mantener cierta distancia por temor a las consecuencias. Hace un año, Oumar fue encontrado muerto en su apartamento, aparentemente víctima de un simple robo que salió mal. Pero Tierno sabía que no era así. Desde el principio, no había creído la explicación de la policía. El asesinato de su padre parecía haber sido un mensaje, una advertencia, una maniobra fría y calculada para silenciar a un hombre demasiado influyente en los círculos de protesta. Y ahora, sin pruebas, su propio hijo, Tierno, era acusado injustamente del asesinato, el principal sospechoso en un caso donde la inocencia parecía una quimera. Tierno estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo para un joven en semejante situación. De carácter reservado, nunca le había gustado llamar la atención. Sin embargo, la tragedia de perder a su padre y la angustia de esta acusación calumniosa despertaron en él una ira que nunca había podido expresar. Una profunda tristeza y frustración bullían bajo su aparente calma. Aún no había tenido la oportunidad de lamentar la muerte de su padre, pues el mundo parecía haber decidido ya su destino antes de que él pudiera comprender lo que estaba sucediendo. No había tenido tiempo de lamentarse, pues la maquinaria judicial estaba en marcha, machacándolo a su paso sin la menor compasión. La sala del tribunal, repleta de espectadores que habían acudido a presenciar el juicio, era un lugar tenso. La acusación era contundente, pero las pruebas eran insuficientes. Ningún testigo, ni siquiera aquellos que parecían apoyar a Tierno, pudo aportar pruebas materiales que demostraran su inocencia. El fiscal, decidido a convertir este juicio en un ejemplo, había construido una narrativa en la que Tierno era el culpable ideal, un joven traumatizado por la muerte de su padre, que intentaba evadir la verdad manipulando los hechos. La jueza Laurence Dupont se sentaba imponente en su estrado, con su mirada severa escrutando cada movimiento en la sala. Era respetada, incluso temida, por todos los que la conocían. Para los observadores externos, encarnaba la justicia, una mujer fuerte, metódica e imparcial que siempre defendía la ley, sin importar las circunstancias. Pero quienes conocían a Montfermeil, quienes habían vivido aquí durante mucho tiempo, sabían que tras su fría apariencia se escondía un pasado mucho más complejo, una realidad que pocos se atrevían a afrontar. Laurence Dupont no era solo una jueza, era una institución por derecho propio. Sus decisiones tenían un gran peso, no solo en los tribunales, sino también entre bastidores de la política local, donde sus conexiones con figuras influyentes le habían permitido ascender en el poder. La mayoría de los residentes de Montfermeil respetaban su autoridad, pero algunos murmuraban que su ascenso al poder no fue casualidad.
Otros, menos afortunados, murmuraban que estaba relacionada con algunos casos turbios y que la verdad no siempre había sido la prioridad en sus sentencias. El juicio había sido largo e interminable, una serie de testimonios confusos y acusaciones vagas. Tierno había proclamado constantemente su inocencia, con la mirada fija en la jueza, sin apartar la vista. Sabía que ella no le creería. Parecía una montaña inquebrantable, pero Tierno percibía una debilidad oculta en ella, una grieta en su armadura, un pasado que no quería que resurgiera. Había una sensación de inquietud en aquella sala, una presión invisible que pesaba sobre los hombros de todos, pero especialmente sobre los del juez Dupont, como si las propias paredes se opusieran para revelar una verdad sepultada durante mucho tiempo. Pero hoy, cuando el veredicto estaba a punto de ser emitido, ocurrió algo que lo cambiaría todo. El suspense que había saturado la sala del tribunal durante semanas alcanzó su punto álgido. La sombra del veredicto se cernía sobre nosotros, una amenaza que parecía aplastar el espacio, pesando sobre los hombros de todos. La sala estaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. La fiscalía y la defensa permanecieron allí en una especie de suspense, esperando, al igual que los espectadores, que se hiciera justicia. El momento había llegado. Los testigos, con la mirada fija en el juez, contenían la respiración, esperando una señal que les ofreciera una salida, pero no apareció nada. Los abogados, con las manos temblorosas por el nerviosismo, intercambiaban miradas furtivas, llenos de duda e incertidumbre. Se oían pequeños susurros, pero nadie se atrevía a romper el pesado silencio que envolvía la sala. Las miradas de los espectadores se dirigían entre sí, algunos buscando consuelo en las expresiones familiares de los rostros cercanos, otros intentando comprender el impredecible giro de los acontecimientos. En el centro de todo, la jueza Dupont permanecía completamente inmóvil. Su postura era rígida, su mirada penetrante fija en los papeles que tenía ante sí, pero ni siquiera su perfecta compostura podía ocultar la ansiedad evidente en el ceño fruncido, la tensión nerviosa en sus manos apretadas en el borde del estrado. Parecía lista para dictar sentencia, pero en lo profundo de sus ojos oscuros, algo extraño flotaba, como un furtivo destello de ansiedad, un escalofrío que no podía reprimir. El murmullo del público se intensificó, pero la jueza, implacable, no reaccionó. Aún no había pronunciado su palabra. Entonces, de repente, ocurrió algo inesperado, algo que sumió en un caos silencioso la sala del tribunal. Tierno, hasta entonces paralizado en una postura casi resignada, se levantó bruscamente. Su cuerpo pareció reaccionar al momento con una fuerza incontrolable, un impulso nacido de la acumulación de sufrimiento, rabia e injusticia que había padecido. Sus manos temblaban levemente, como si no pudieran contener la intensidad de lo que estaba a punto de liberarse. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada permanecía fija y decidida. Un escalofrío recorrió la habitación, el joven parecía haberse convertido en una llama dispuesta a consumirlo todo a su paso. El tiempo pareció extenderse. Tierno permaneció allí, con la mirada penetrante y cargada del dolor de una verdad que llevaba dentro, como una piedra que había esperado demasiado tiempo para soltar. Observó a la jueza Laurence Dupont, quien, sentada en su trono de mármol, parecía más pequeña, más vulnerable que nunca bajo su mirada. La intensidad de esa mirada iba mucho más allá de la acusación que había recibido, más allá de su propio destino. Era la mirada de la verdad, cruda e inflexible, dispuesta a engullir todo lo que había encontrado. Se aclaró la garganta, respirando a ráfagas cortas, como si le hubiera costado un universo entero reunir las palabras. Entonces, con una voz temblorosa por la emoción, pero con una fuerza increíble, pronunció palabras que paralizaron la sala. «Eres un asesino». Un silencio absoluto invadió la sala, un silencio tan denso que se oían los latidos de los corazones. Las paredes parecían contener la respiración. Los abogados se quedaron paralizados, con las plumas suspendidas sobre los expedientes como si se hubieran congelado en el tiempo. Los testigos, atónitos, permanecieron inmóviles en sus asientos, con los ojos desorbitados, algunos con la boca entreabierta, incapaces de creer lo que acababan de oír. Y en el centro de todo, la jueza Dupont. Ella, la mujer famosa por su fría autoridad, sus juicios inflexibles, su absoluta falta de respuesta emocional, palideció. Su tez, ya de por sí blanca, palideció por completo. Por primera vez en 20 años, bajó la mirada. Lentamente, muy lentamente, como si un enorme peso le hubiera caído de repente en la nuca. Su rostro,
habitualmente tan expresivo de firmeza y control, se cerró en una máscara de piedra, impenetrable, pero no impecable. Los murmullos comenzaron a extenderse por la habitación como una marea silenciosa pero incontrolable. Una ola de susurros, de incredulidad, de miedo, de expectación. Sin embargo, a oídos de Tierno, todo parecía borroso, apagado, como si un velo de niebla hubiera envuelto la habitación. El mundo exterior se alejaba. Solo quedaba él, su dolor, su verdad, y esta mujer, esta jueza a la que estaba a punto de enfrentarse con las armas del recuerdo. El niño volvió a hablar. Esta vez, su voz ya no temblaba. Vibraba con una intensidad profunda, dolorosa, pero sólida. No estaba recitando. Estaba liberando lo que había cargado durante tanto tiempo. Mataste a mi madre hace 20 años e incriminaste a mi padre por el asesinato para silenciarlo. Mataste el alma de mi familia. Sus palabras fueron como mazazos. Destrozaron la imagen institucional, sacudieron el equilibrio de esta sala donde el poder judicial se creía supremo. Los abogados intercambiaron miradas incrédulas, casi temerosas. Uno de ellos abrió la boca como para protestar, pero no profirió ningún sonido. Nadie en la sala se atrevió a interrumpir a Tierno. En pocos segundos, se había convertido en mucho más que un acusado, era testigo vivo de la injusticia reprimida, el depositario de una verdad que la ciudad había enterrado en sus entrañas. Y él lo contó. Contó una historia que pocos conocían, una historia que incluso los archivos oficiales habían borrado cuidadosamente. Habló de Noura Keita, activista de derechos civiles, una joven apasionada y brillante que había luchado contra las políticas represivas, la discriminación sistémica y los abusos de poder. Denunció con vehemencia las injusticias raciales en la policía local y el sistema judicial. Rápidamente se convirtió en una figura inquietante. Una noche, Noura fue encontrada muerta en un callejón, con el cuerpo destrozado y la mirada aún llena de ira y lucidez. Oficialmente, se trataba de un robo que salió mal. Pero todos los que la conocían sabían que tenía enemigos poderosos. Tierno miró al juez, su mirada ahora era afilada como una espada. Lo que la gente no sabe es que tú estabas a cargo de esta investigación. Tú fuiste quien cerró el caso. Tú fuiste quien hizo desaparecer los informes contradictorios, tú fuiste quien silenció a los testigos. Mi madre, ella se enteró de todo. Ella lo sabía. En la sala, los susurros cesaron de golpe. Todos escuchaban ahora en un silencio denso, pendientes de cada palabra de Tierno. Explicó cómo, años antes, cuando solo tenía 6 años, su madre, Abafal, había comenzado a investigar en secreto la muerte de Noura. Eran amigas desde la universidad. Activistas juntas. Luchadoras. Aba había encontrado cartas, grabaciones y notas que Noura había dejado antes de morir. Había guardado estos documentos con gran celo, sabiendo que si los revelaba sin cuidado, sería el próximo objetivo. ¿Antes de morir en ese accidente? No, no lo fue. Me dio una caja. Yo era pequeño. Me dijo, ya lo entenderás. Guarda esto en un lugar seguro, aunque todavía no sepas leer lo que hay dentro. Y la guardé. Durante años. La voz de Tierno era firme, cargada de un dolor que poco a poco se convertía en fuego. Habló de esta caja, una caja metálica, escondida bajo una tabla del suelo de su antiguo apartamento. Contenía fotocopias de correos electrónicos, extractos de diarios, una grabación de audio. Y lo más importante, una copia de un antiguo informe policial, el nombre de la jueza Dupont aparecía en él, tachado pero legible. Se la identificó como la persona que dio la orden de no procesar a ciertos sospechosos. Había cerrado el caso. Tierno también reveló que una carta, escrita a mano por Noura, denunciaba específicamente al juez como parte de una red de manipulación destinada a proteger a ciertos miembros influyentes de la administración local. Y fue entonces cuando todo cobró sentido. Tras la muerte de Noura, la madre de Tierno fue percibida como una amenaza. Fue seguida, intimidada y, finalmente, su vehículo fue atropellado por un camión pesado cuyo conductor nunca fue encontrado. Oficialmente, fue un accidente. Pero Tierno, reconstruyendo las pruebas años después, lo descubrió. Destruiste a nuestra familia para proteger tu carrera. Mancillaste el nombre de mi padre, el hombre más justo que he conocido. Le robaste a mi madre.
¿Y pensaste que nadie diría nada? ¿Que yo me quedaría callado? Cada palabra resonaba por la sala como un tambor de guerra. La jueza seguía en silencio. Ya no alzaba la vista. Ya no tenía el control. El joven Tierno, sin saberlo entonces, era hijo de una mujer que se había atrevido a desafiar la institución. Una mujer que, en busca de la verdad, había pagado el precio máximo. Su padre, destrozado por el dolor y falsamente acusado, nunca tuvo la fuerza para luchar. Murió en la vergüenza, inventado solo por la justicia de los hombres. Pero su hijo, sin embargo, nunca dejó de buscar. Y ahora lo revelaba todo. Este juicio, que se suponía que lo condenaría, se había convertido en su propio tribunal. La conmoción en la sala era palpable, casi física, como una ola invisible que recorrió los bancos, golpeó las paredes y se deslizó bajo la piel de todos. Un extraño escalofrío la invadió, como si el aliento de la verdad hubiera congelado la atmósfera. La jueza Laurence Dupont, hasta entonces símbolo de autoridad, rigor e inflexibilidad, de repente parecía frágil, humana, y terriblemente vulnerable. Sentada, ya no se movía. Sus ojos, habitualmente agudos y calculadores, miraban fijamente un punto invisible frente a ella. Su rostro estaba pálido, casi ceroso, como el de una estatua a punto de estallar. Era como si acabara de ver un fantasma, pero este fantasma tenía un nombre, una historia, una mirada que ardía en lágrimas, Tierno. Intentó levantarse, mecánicamente, instintivamente, como para recuperar el control de la situación, pero le temblaban las piernas bajo la toga judicial negra. Se aferró a los reposabrazos, pero no encontró la fuerza ni el coraje para responder. Apenas abrió la boca, sin pronunciar palabra. En la sala, los policías intercambiaron miradas preocupadas. Su lealtad se estaba poniendo a prueba. ¿Qué hacer cuando la propia ley flaquea? ¿Qué hacer cuando quien se supone que encarna la justicia es acusada públicamente de ser el monstruo contra el que decía luchar? Pero ninguno se inmutó. Como paralizado por el peso de la revelación. Tierno permaneció allí, jadeando, con lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas cargadas de años de silencio, duelo inconcluso y rabia contenida. Miró al juez con profunda tristeza, un dolor ancestral que brotaba de lo más profundo de su infancia. Destruiste a mi familia, pero hoy estoy aquí para acabar con tus mentiras. No eres solo un juez. Eres un asesino. Su voz, serena pero aguda, atravesó el silencio como un sable. No fue un grito. Fue una declaración, una sentencia más fuerte que cualquier veredicto. Se hizo un silencio sepulcral. Ya no era de sorpresa, sino de vergüenza colectiva. El silencio de una sociedad que había hecho la vista gorda durante demasiado tiempo. Todos en la sala miraban a la jueza, ya no como un pilar de justicia, sino como una mujer asediada por la verdad. Su autoridad se había evaporado, desmoronada bajo el peso de sus pecados pasados. Los periodistas al fondo de la sala comenzaron a revisar sus cuadernos con afán, grabando en silencio, capturando el momento. Porque lo que acababa de ocurrir no era solo una acusación. Era un cambio histórico. Y ese día, el veredicto ya no importó. Pues la sentencia más severa acababa de ser pronunciada por un chico de 16 años. No era una sentencia de prisión. Era la pérdida de una máscara. La caída de una antigua mentira. El fin de una era. Unos días después, bajo presión pública, se examinaron las pruebas presentadas por Tierno y sus partidarios. Periodistas de investigación se hicieron cargo del caso. La fiscalía, obligada a reaccionar, abrió una investigación. La jueza Dupont fue suspendida de sus funciones y acusada de obstrucción a la justicia, ocultación de pruebas y participación indirecta en un homicidio. Fue una conmoción nacional. Tierno, aunque acusado injustamente, fue puesto en libertad de inmediato. La causa en su contra fue desestimada. Pero, aún más importante, se inició un procedimiento excepcional para rehabilitar a su padre, quien fue oficialmente exonerado. Su nombre fue limpiado y su memoria elogiada públicamente. En la ciudad de Montfermeil, asolada durante mucho tiempo por la injusticia, el miedo y el racismo sistémico, se lanzó un movimiento reformista. La ciudadanía se movilizó. Se alzaron las voces. Se crearon comisiones para examinar antiguos casos sospechosos.
Y en el centro de este punto de inflexión estaba Tierno. Él, el chico tranquilo, roto desde muy joven, que se había convertido, a pesar suyo, en el rostro de una verdad que nadie había intentado suprimir. Para él, la justicia nunca había sido más que una palabra. Era una promesa. Una búsqueda. Una llama que ardía en silencio desde la noche en que su madre cerró los ojos por última vez. El juicio no había sido un simple caso legal. Había sido un terremoto. Una resurrección. Un grito desde las sombras. Y en las calles de Montfermeil, mientras los medios de comunicación del país se apresuraban a cubrir este caso extraordinario, la gente susurraba que no había sido el juez quien había hablado ese día, sino la verdad misma, llevada por la voz temblorosa de un hijo.